Pues continuando con nuestro segundo día del Congreso Virtual de Astrología, Mapas del Alma, claves astrológicas para los nuevos tiempos, tenemos el gusto con doña Cecilia Ortiz. Es un placer, es una amiga muy querida del corazón, es muy amena su charla, muy nutritiva, muy sustanciosa. Entonces, Ceci, bienvenida. Muchas gracias para ese tema tan potente que nos vas a plantear, que es el gran reseteo, la conjunción Saturno-Neptuno. Eso es. Ceci, estamos aquí plenos a escucharte, a aprender de ti, a escuchar tu visión. Qué lindo. Gracias, Martín. De verdad, muy honrada con tan calurosa y cariñosa presentación, la verdad. Tantos años trabajando juntos, que me invitan, yo muy contenta de participar. Gracias al público que nos sigue. De verdad, hay gente súper linda. Todo mundo compartimos y colaboramos y nos aprendemos unos a otros. De verdad, gracias, Martín, por la invitación. Gracias a Juan Carlos también. Lo extrañamos también su presencia, pero él está con nosotros también de corazón. Ya tendremos oportunidad de trabajar juntos los tres de nuevo, feliz de la vida. Que sigan Pues la sí, vida. hoy vamos a platicar un tema muy interesante. Creo que todo mundo nos estamos dando cuenta que la vida está cambiando. Que la vida está cambiando más allá, tal vez, de lo que pudiéramos seguir el ritmo algunos. Hay otros que son promotores del cambio, lo cual está muy bien. Pero las señales del cielo están muy interesantes de lo que está sucediendo, pero también las señales del mundo. Y una de las partes que yo quisiera compartirles antes de empezar esta plática son dos cosas. La primera es, tenemos que estar más atentos no solo a las señales del cielo, sino a las señales de tu entorno, de tu contexto. Hay que estar muy listos a las noticias, hay que confrontar noticias, no hay que creer lo primero que vemos. Revisa cuánto tiempo te metes en TikTok, Facebook, Instagram. Y ahí estás perdiendo mucho de tu vida. Estamos perdiendo todos mucho de nuestra vida. La verdad es que es algo que hoy nos están dando de alimento, de entretenimiento, lo que ellos quieren y no nosotros lo que queremos. Y eso es un punto donde quiero llamar la atención. La otra cosa donde quiero llamar la atención hoy es, esta es una charla un poco confrontativa. Casi siempre les digo, oye, soy la contracorriente, ¿no? No es una charla para decir que el mundo es hermoso y bello, es más bien una charla para llamar la atención a los cambios que estamos teniendo, pero también a lo que cada uno puede hacer desde su trinchera. Vamos a compartir, gracias por el tiempo, arrancamos. Entonces vamos aquí a compartir. Empezamos con esta plática. Esta plática la titulé El reinicio. Vamos a revisarle. Saturno-Neptuno en 0 grados de Aries. Y desde esta perspectiva es súper importante entender lo que significa 0 grados de Aries en el zodiaco tropical. ¿Ok? Nosotros en Occidente casi todo el mundo utilizamos el zodiaco tropical y este está basado en el camino del Sol, ¿sí? En la bóveda celeste que es la eclíptica. Entonces ahí, pues ese camino del Sol lo repartimos en 12 signos, 30 grados cada uno. Y es ahí donde Saturno y Neptuno van a tener un encuentro. Este es el mapa del camino de lo que vamos a platicar ahorita, un poquito, así nada más como para que se den idea, lo que vamos a estar viendo un poco, la introducción del Great Reset, vamos a ver qué es, señales en el cielo, el ingreso de Neptuno, el ingreso de Saturno, la conjunción, la gran convergencia armónica luna llena y conclusiones y recomendaciones. ¿Qué es el gran reinicio? Fíjense que esta idea no la saqué necesariamente y solamente de la conjunción Saturno-Neptuno en 0 grados de Aries. Porque aquí en 0 grados de Aries se están encontrando el papá, que es Saturno, con el hijo, que es Neptuno. Eso es algo súper importante. O sea, el papá disciplinador, serio, de normas, de reglas, con el hijo, que es todo desbalagado, que es temperamental, que es sensible. Si no sabían, Neptuno es muy sensible, muy sensible, muy,
muy caprichoso, como es el mar. ¿Sí? Si rige las aguas, piensen una cosa, si Neptuno rige las aguas y los océanos, el agua significa las emociones. No sé si alguna vez habían hecho esa asociación, pero es muy interesante. ¿Sí? Y entonces, pues las emociones son como la marea, van y vienen, ¿no? Y entonces de repente el papá quiere aquí que el hijo se porte bien y que no sea evasivo y que no tenga ilusiones y el hijo quiere ayudar a los animales desvalidos y el papá dice, no, te portas bien, hay que seguir las normas y aquí tenemos esta conjunción de titanes. Pero ¿quién es el gran reinicio? Fíjense que durante el COVID, en el foro de Davos en 2021, esto lo organiza el Foro Económico Mundial y nada más para darles una idea, van todas las élites económicas, ¿sí? Como ustedes saben, vivimos en una plutocracia. En realidad, este país, este mundo y estos gobiernos y estos países se mueven pues por el dinero. Si no hay economía, el país está quebrado, la gente está mal y pues no hay que comer. En este foro de Davos, perdón, se plantearon las bases del gran reinicio. Ellos lo plantearon. Eso es lo que, eso yo les voy a dar aquí 3 highlights, nada más 3, porque quiero que ustedes investiguen, por favor. Es súper importante lo que está sucediendo y está sucediendo desde el 2021. Cuando meten el COVID y nos desestructuran como sociedad, nos meten miedo, bueno, se dejaron vacunar muchos, hicieron cosas, entonces desestructuraron la sociedad, se rompió la economía, se rompieron los trabajos, te metieron miedo. Y entonces empezamos a obedecer, empezaron a obedecer, pero ellos empezaron a organizar. Y desde ahí ellos están replanteando, además lo dicen, si ustedes entran a Davos, al Foro Económico Mundial, ellos ahí lo dicen, que ahí, post-COVID, plantearon las bases de un gran reinicio para la sociedad. Dijeron, pues una vez, y aquí está, esto es textual del sitio de ellos. A partir del COVID, nuevas ideas para promover que este momento en la historia ofrece una interrupción en la economía, la política y la vida diaria para catalizar un nuevo enfoque en el funcionamiento de nuestras sociedades. Ahí ya nos están planteando un reset. O sea, el COVID vino a reventar, a quebrar, y aquí estos jóvenes que organizan la economía, que mueven los hilos tras lo evidente, dijeron, vamos a mover y vamos a rehacer esta sociedad. Y no crean que esto se hace de un día para otro, pero justamente lo que vamos a ver ahorita es este reacomodo que se está armando, porque al final de cuentas el cielo, la astrología, lo que nos ayuda es a ver. La vida sigue, con astrología y sin astrología la vida va a seguir, pero gracias a la astrología tenemos un gran visor que podemos ver y comprender lo que se está viniendo, lo que se está dando. Entonces, eso es lo que sucede. Esta frase es directa de su página. Y luego, en otra página que me encontré, que en toda esta investigación, que esto ya lo vengo viendo desde hace como 2 o 3 años, que cuando empezó esto que salió, dije, caray, a ver cómo está. Y fue cuando me empiezo a dar cuenta hacia el futuro lo que dice conjunción y lo que vamos a platicar. Y en otra página que están como muy enojados porque pues no quieren dejar controlar que ciertos grupos de élite quieran mover el mundo y organizarlo a su manera, ¿no? Porque además ya se dieron cuenta que el capitalismo ya se rompió. O sea, ya el capitalismo ya no es una forma, digamos, congruente o tan adecuada. No sé si para darles capitales, no sé si para sostener la sociedad, pero tampoco lo es el socialismo. Poco lo es. Son ya sistemas económicos que ya dieron de sí. Pero en esta página que encontré, que era de Holanda, que era un poquito muy enojados con esto, decían, la conspiración del gran reinicio es una conspiración de línea creciente que afirma que una élite global está utilizando la pandemia del coronavirus para desmantelar el capitalismo e imponer un cambio social radical. Y pues nos guste o no, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Es donde yo les digo, hay que abrir los ojos, hay que salirse del TikTok un poco y hay que poner atención a las noticias, a la realidad, porque esta realidad, si no nos ponemos las pilas, nos va a arrastrar como nos arrastró el COVID, pero el COVID fue algo que pues no vimos venir. Y de ahí viene algo que probablemente algunos de ustedes han escuchado, que es lo de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, en esto de la Agenda 2030, es súper interesante entender que se está armando todo un plan para que
para el 2030 tengan todo esto ya más estructurado como ellos. Para esto, por ejemplo, ustedes se están dando cuenta que muchos gobiernos de América Latina, México y demás, se volvieron socialistas y están dándole en el cobre a todas las naciones. Europa tiene gobiernos socialistas y tampoco están funcionando, la gente tampoco está tan tranquila. Pero a partir de esto, este gran reinicio, fíjense, desde el 2021 ya lo están planeando. ¿Qué va a pasar? O sea, no crean que el gran reinicio es algo tan sencillito, no. El COVID es parte de todo eso. A partir del COVID se dijeron, bueno, ya rompimos aquí la sociedad, necesitamos seguir la cosa. Pues entonces, evidentemente, tenemos señales en el cielo. Las señales en el cielo es lo que observamos nosotros con todo. ¿Y por qué me parece que 2025 y 2026 son años clave? Porque de repente veo coincidencias, sincronías en el cielo. Dije, ah, caray, a ver, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver las señales en el cielo. Primero, Venus se nos pone retrógrado el 1 de marzo a 10 de Aries. Y yo no le hubiera prestado atención si después Mercurio no se pone retrógrado a 9 de Aries. Y yo no le hubiera prestado atención si la luna en esta retrogradación está a 9 de Aries. Y no le hubiera prestado atención si el próximo eclipse que vamos a ver está a 9 de Aries. Y Juan, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo? Entonces de repente empiezo a ver las cartas, ¿no? Dije, bueno, pero ¿por dónde las estudio? O sea, ¿qué puedo sacar? Y eso es lo mismo. Está aquí el famoso stellium de Pisces, que fue cuando el Papa estuvo tan malo y que si se moría o no fallecía y lo que pasaba con el Papa, pues ahí está todo este ocultamiento pisciano, ahí está el Sol con Saturno. Dije, sí, pero ¿qué quiere? ¿Qué hay con esta Venus? Venus Luna en Aries. Y entonces de repente pasa algo muy interesante. Símbolo sabiano para 11 de Aries. ¿Qué son los símbolos sabianos? Bueno, les voy a enseñar unos libritos rápidamente. Este es uno. Este es de, ambos son de Mark Edmund Jones, él los creó. Los símbolos sabianos es un sistema oracular que hizo este señor por ahí del 1925, por ahí así. Y entonces, este símbolos sabianos son que a cada grado se sentó con un vidente y dijo, a ver, grado 0, ¿qué te viene? Grado 2, ¿qué te viene? Grado 3, ¿qué te viene? Y empezó a escribir la cita de la imagen que le llegaba al vidente y desarrolló todo un sistema filosófico, explicativo, oracular que tiene la astrología. Creo que algunos de ustedes han oído hablar de los grados de Bertin y también los grados de que cada grado corresponde a una parte del cuerpo, una parte física. Bueno, eso es algo muy parecido, pero es más filosófico, más oracular. Entonces dije, a ver, vamos a echarle un clavado a los símbolos sabianos, como para encontrar explicación, porque pues esto no voy a andar buscando que si la Venus en Aries es la vena safena del miembro izquierdo. No es lo que queremos ver aquí. No queremos ver cosas. Queremos ver qué nos dice. Y a la hora que, y los símbolos sabianos, les voy a decir cómo se lee. Desde el grado 0 con 1 minuto hasta el grado 1 corresponde a 1. Del grado 1 con 1 minuto hasta el grado 2 tomas el 2 y así lo instituyó este señor. Entonces, aquí me corresponde leer el símbolo sabiano 11 de Aries y dice el presidente de un país. Ándale. Qué interesante, el presidente de un país. Y bueno, básicamente en todo este mes que ha transcurrido de marzo, efectivamente un presidente de un país hizo un show tremendo tratando de humillar al presidente de otro país, ¿sí? Y de repente empezamos a ver que toda Europa se reunifica, que este Zelensky, después de que sale mal de Washington, pues se va y Europa cierra. Dije, ah, caray. Pero además con la noticia de que Canadá estaba metida con Europa. Cuando Canadá, no sé si saben, pero Canadá se supone que es parte del Commonwealth de Inglaterra. Entonces fue y dijo, mami, aquí abajo mejor, por favor, protégeme, me quieren invadir, me quieren quitar. Claro, aquí ya, eso es parte del reacomodo. Entonces, un presidente de un país, ¿sí? Segunda noticia interesante, muy interesante.
que el Papa, que es el presidente de un país, está muy enfermo y nombra a una mujer gobernadora del Vaticano. Segunda noticia interesante. Venus retrógrado estacionándose, la luna en Aries. Muy interesante, ahí hay una mujer al mando, junto a todo lo Piscis. Dije, pero aquí está, aquí empiezan ya a hablarnos de notas, ¿no? De notas. Y esta carta, teniendo a Júpiter arriba, pues toda la bola de noticias que han corrido. Siguiente, Mercurio. Mercurio, ahí está. Mercurio, acá abajo, se nos pone retrógrado a 9 de Aries. Otra vez el grado, otra vez la zona. Pero ahora, ¿qué significa el símbolo sabiano? En este caso, del 10. Y dice, un hombre enseñando nuevas formas de símbolos antiguos. Eso lo que nos está diciendo es, a ver, tenemos que regresar a ver lo anterior, pero desde una nueva perspectiva. ¿Sí? O sea, aquí este Mercurio retrógrado es, a ver, revisa, checa cosas anteriores y dales una nueva forma, dales una nueva interpretación, pero vete a las bases. ¿Sí? Mercurio está aquí con la Venus también, evidentemente retrógrado, pero nos vuelven a marcar ese grado. Este grado vamos a tener que estar atentos para cuando Saturno llegue ahí y cuando Neptuno llegue ahí, porque son grados que hagan de cuenta que se quedan como calientes, ¿no? Esa zona está siendo caliente, está siendo repetida en un periodo de tiempo muy cortito. Y luego sigo caminando a este Mercurio, muy interesante, y luego tengo por acá el eclipse. Todo esto se da en este orden de fechas, ¿vale? Y ahora sí, aquí tengo un eclipse, aquí lo tomé para Mérida, que es donde vivo. El símbolo sabiano, otra vez, pero esta vez del 9, aquí estoy agarrando el 10. Fíjense cómo, me voy a regresar, el 11 en Venus, el 10 para Mercurio y el 9 para el eclipse solar. ¿No? O sea, está interesantísimo. O sea, de repente dije, esto nos tiene que significar algo, esto nos tiene que dar alguna medida. Y entonces me encuentro en este eclipse solar que es a 9 grados exactos, así que me corresponde todavía el grado 9, y dice el observador del cristal. Es decir, alguien nos está viendo, alguien está observando todo lo que está sucediendo y probablemente va a actuar, porque estamos hablando de Aries, y probablemente vamos a ver un personaje que salte a la acción, porque el eclipse lo que hace primero es tapar, es un eclipse parcial, los nodos están un poquito lejos, pero todavía es eclipse, y lo tenemos a 9 de Aries. Alguien está tapado, el eclipse lo está tapando parcialmente, nos está observando a través del cristal, y creo que alguien va a brincar al escenario pronto. Pero lo más interesante de todo, lo más interesante de este eclipse, es lo que sucede inmediatamente después del eclipse. Tenemos a Mercurio retrógrado, que ya lo habíamos visto, a 0 grados de Aries en este eclipse, justo también en donde va a ser la conjunción Saturno-Neptuno. Y justo al siguiente día del eclipse, el 30, Neptuno se cruza con Mercurio, Neptuno entra en Aries. Así que, ¿qué estamos viendo? Tiempos de cambio, tiempos de aceleramiento y tiempos de tomar acción. Mi primera recomendación a todo el mundo es revisa tus pendientes y si hay algo que tienes atorado, resuélvelo. Si hay algo que te va a traer inconvenientes, resuélvelo. Porque estamos en tiempos de acción. Te lo está marcando la carta. Porque Neptuno, ahorita vamos a platicar esto de cuando Neptuno y Saturno entran en Aries, pero justo está entrando, vean aquí, ¿no? Mercurio va para atrás y justo se va a encontrar con Neptuno a 0 grados de Aries. Ande. O sea que la primera conjunción que va a tener Neptuno cuando entre en Aries es con un Mercurio retrógrado. Y entonces es un Mercurio que está regresando en acciones de guerra, en palabras de guerra, en ataques, en decisiones, en acciones ríspidas. Entonces aquí el mundo empieza a moverse más rápido de lo que quisiéramos, mucho más rápido.
Este es el eclipse. Esta es la zona del eclipse, como pueden observar. Es un eclipse parcial. ¿Y dónde está afectando el eclipse? Pues Europa. Europa, como les comenté, en el momento que Zelensky sale de Washington y se va allá con los ingleses, y los ingleses lo apapachan, lo abrazan, y luego sale en la foto, y todos los europeos ahí cerrando fila, bueno, pues les va a caer el eclipse. A los primeros que les va a caer el eclipse y ya están teniendo problemas son ellos. Porque si el problema con Ucrania todavía sigue y empiezan las cosas más graves, Ucrania le surte gas, le surte grano a Europa, pues ahí vamos a tener problemas de alimentación y de sobrevivencia muy fuertes. Entonces aquí tenemos esto muy interesante, como las líneas del eclipse están marcando Europa. Básicamente más hacia el norte es lo más fuerte, Groenlandia, que recuerden que los vinguitos quieren ir sobre Groenlandia. El medio punto tenemos aquí a Londres y ya más o menos la parte media de Europa. Entonces, este es el eclipse, estas son las líneas del eclipse, entonces es la zona que va a ser afectada. Yo les quiero recordar qué tan importante es esto. El año pasado tuvimos en México un eclipse que cruzó si mal no recuerdo, fue de Mazatlán y cruzó Estados Unidos y subió, y cruzó todo el norte de México. Mazatlán, Sinaloa, es una de los estados que alberga uno de los carteles más complejos, más poderosos de México. ¿Y qué sucedió con el eclipse? Pues que los ensombreció, los oscureció y les causó problemas. O sea, le raptaron a uno de sus cabecillas, se lo llevaron a Estados Unidos ya nos declaró terroristas, el gobierno mexicano está teniendo acciones que antes no se habían visto. La zona donde cae un eclipse es una zona que va a tener problemas graves. Este caso pues, se los puedo contar de México. Bien, pero una vez que vemos esto, aquí empieza la fiesta. El eclipse, la Venus, el Mercurio, la conjunción Mercurio-Neptuno a cero de Aries. Pues Mercurio-Neptuno a cero de Aries, no creen que nos van a decir noticias directas y francas. Creo que va a haber ahí como que palabras, engaños, Mercurio retrógrado con Neptuno. Imagínese usted, imagíneselo. ¿Qué va a pasar? Pues que las cosas que diga Mercurio, pues no van a estar muy claras, se va a desdecir, va a venir a decir mentiras. Hay una cortina de humo con respecto a alguien, hay una cortina de humo con respecto a alguien que yo creo que tiene que ver con la religión y algo va, después de que crucen, va a salir a la luz. Es ese Neptuno como una figura espiritual y va a haber dimes y diretes y veremos una historia interesante alrededor del eclipse y del siguiente día, que es el 30, que es la entrada de Neptuno a Aries y la conjunción con Mercurio. Pero todos esos son notas en el cielo, ¿no? Son así highlights que empiezo a ver, digo, a ver, jalo de aquí, jalo de allá, ¿qué está pasando? ¿Cómo construyo? Hay un tema que yo he platicado muchísimo, que es la gran convergencia armónica. Pues entre todas mis lecturas y lo que estuve descubriendo, es que yo la estaba mandando para el 2026, 29 de julio. Pero en todo este análisis que estado haciendo en el año, me doy cuenta que esto no arranca ya en julio del 2026. Termina en julio del 2026. ¿Y cuándo empieza? En julio del 2025. Oh, sorpresa. O sea, sí realmente dije, mira esta curiosidad. Para mí ahorita todo es curiosidad, todo es sincronía. Dije, bueno, y esto tiene que ver con este reacomodo. A mí me parece que la gran convergencia armónica no es algo negativo, pero es algo extremadamente poderoso y complejo, y es el reacomodo del mundo que se está dando. ¿Sí? ¿Por qué me gusta y en qué se trata? La gran convergencia armónica se trata de una cuna. Si alguien se acuerda las grandes figuras, las grandes configuraciones, hay una que se llama la estrella de David, que es un gran sextil. Todo es sextil, ahí tenemos dos grandes trígonos y luego tenemos un rectángulo místico, es la configuración de las configuraciones. Pero la mitad de ese gran sextil se llama la cuna. Y ustedes pueden ver
con estos sextiles que tenemos aquí una cesta, una cuna, una cesta, ahí está la cunita, ¿no? Cachando lo del otro lado. ¿Y quién lo está cachando? Si ustedes se fijan en este análisis, pues aquí tenemos el meridiano y casi todos los planetas están del lado del descendente. Es decir, ¿quiénes están activando la acción? El otro siempre. ¿Cómo se forma esta? Ahorita el 24 de julio, está súper interesante. Ya para esto, ya entró Urano en Géminis. Ya entró Saturno, Neptuno en Aries. Tenemos a Plutón en Acuario. Y tenemos lo que empieza a destapar todo, es una luna nueva en Leo. Vean esta luna nueva en Leo. La luna nueva en Leo nos da una clave. ¿Quién es Leo? Pues es el signo de los reyes, de los presidentes, de los más fuertes. Vean esto. La luna nueva en Leo, sextil Urano, sextil Neptuno, sextil Plutón, y la luna y Plutón se están peleando. Aquí nos está hablando primero de un gran conflicto con una serie de aliados. ¿Sí? ¿Qué otra cosa veo importante en este nuevo ciclo que se está abriendo? El tema de la tecnología como punto de apoyo importantísimo. O sea, aquí tenemos la tecnología Urano en Géminis, haciendo un trígono con Plutón en Acuario. Todo esto tecnológico que vamos a tener va a estar, y la guerra, que yo creo que parte de la guerra va a ser este Saturno-Neptuno en Aries, pues va a estar sustentada en asuntos tecnológicos. Esta gran convergencia es el inicio. Y aquí, a partir de aquí, ya tenemos a estos dos jóvenes adentro. A mí me gustaría comentar dónde cae esta luna llena del inicio de la convergencia. México, en México, el trío de Canadá, Estados Unidos, México es algo que va a tener mucho movimiento. En India es otro país que va a tener también mucho movimiento con esta luna nueva, que va a estar impactando las economías y la estructura de dichos países. Pero ahora sí vamos a ver a Neptuno en Aries. Aquí empieza el hombre. Como ya les dije, Neptuno es uno de los gigantes, tarda 165 años en recorrer su órbita y 14 años en transcurrir cada signo. A Neptuno no lo podemos considerar como un planeta personal por los años que tarda en pasar. ¿Cuándo fue la última vez que Neptuno estuvo en Aries? En 1862 a 1876. Y va a regresar en el 2025 al 2039. ¿Qué ha hecho Neptuno en Aries? Fíjense que Neptuno en Aries, lo que estuve analizando y viendo, es que crea iniciativas para ayudar a la gente desprotegida, pobres y lastimadas. A ver, aquí una clave interesantísima para interpretar un planeta. El planeta no domina el signo. Ojo, recuerden esa regla. El planeta, cualquier planeta posado en cualquier signo, va a tomar el color y las características del signo. O sea, Neptuno no va a modificar las guerras, sino Neptuno ya tiene sus regencias, pero Neptuno lo van a hacer más dinámico, que no le gusta tanto. Pero bueno, es porque es más de fluir, me dejo ir y lo que quieran. No, señoras y señores, Neptuno aquí va a tener que moverse un poco más, pero no va a perder su sentido compasivo, de ayuda. Por lo tanto, vamos a ver más solidaridad. ¿Qué sucedió alguna vez con Neptuno? Pues en 1863 se crea la Cruz Roja. Y esto lo tomé de su página. El único objetivo de la Cruz Roja ha sido proteger y asistir a las víctimas de conflictos armados y de disturbios internos. ¿Dónde está relacionado Neptuno? En temas de ayuda en tiempos de guerra o en temas de conflicto, personas lastimadas. Súper importante entenderlo ahí. ¿Qué pasa? Neptuno en Aries. El Neptuno en Aries va a empezar a actuar. Incluso el arte. Tal vez el arte tenga un sentido más rojo, ¿no? Le vamos a meter más rojo al arte, pero también puedo decir que el arte puede tener más motivos de guerra o motivos sexuales también, eróticos, como Aries es así. Pero ¿qué va a pasar? Básicamente, Neptuno en Aries, la gente se organiza y toma acción de compasión y solidaridad provocada por violencia. ¿Qué me está diciendo? Que vamos a tener guerra.
que entonces sí va a haber guerras, va a haber conflictos, y Neptuno va a promover el corazón de la gente para que ayude a los lastimados. Que probablemente Neptuno quiera que seamos más pacifistas. En la medida que haya más guerra, pues va a promover movimientos más pacifistas, más artísticos, en pro de la paz y del amor, ¿no? Neptuno es la siguiente octava de Venus, no se nos olvide. Y pues son de las cosas importantes, pero hay, donde sí le veo el lado oscuro, agita las aguas, mueve los mares. Probablemente Neptuno en Aries veamos una combinación de grandes sequías, temblores y tsunamis o grandes inundaciones. Y vas a decir, oye, pero ¿por qué temblores con Neptuno? A ver, ¿por qué? Pues porque eso es la mitología con Neptuno. Los temblores están asociados a Neptuno porque se decía en la antigüedad que Neptuno azotaba su tridente y hacía temblar la tierra. Y entonces, después del temblor que sucedía, llegaba el océano e inundaba. Recuerden que en la antigüedad la mayoría de las poblaciones estaban en pueblos costeros, o sea, estaban en las costas. Temblaba y les caía el océano encima. Pues ahí está mucho en la asociación con Neptuno. Neptuno va a estar asociado a los temblores. Entonces, sí creemos que también Neptuno pues se va a agitar, ¿no? Porque como les dije, le viene el sabor de Aries, le viene la violencia de Aries, pues el mar se va a mover. Vamos a tener inundaciones como importantes. ¿Cuándo va a ingresar Neptuno en Aries? El 30 de marzo, luego se va a regresar a Pisces y luego va a regresar en Aries ya definitivamente el 26 de enero del 2026. Y de aquí lo vamos a tener hasta el 2039. Entonces, llega, toca, dice, señoras y señores, ya llegué, aquí les hago un relajito, a ver, aquí les organizo a alguien para que se porten bien, regreso al rato. Este es el sabor en general de Neptuno en Aries. Aquí está el Neptuno, el ingreso, ¿no? Aquí está lo que les conté, se van a cruzar, están cruzando, Mercurio, a la hora que está Neptuno entrando, Mercurio ya lo pasó, justamente, muy interesante que en este cruce el 30 de marzo, Neptuno y Mercurio se cruzan, más bien fue 29, pegadito al cero, pero ¿qué creen? Ahí está una estrella fija horrible. Por eso les dije que esta plática, cuando la vi, ya me preocupó. Horrible la estrella fija. Se llama Shea. Inundaciones, asfixia, pérdidas, dolores, tristezas. Eso no marca cosas tan bonitas, pero pues ni modo. Ahí está la estrella fija Shea y no está tan linda, pues ni modo. Y luego, pero pues ahí todavía tenemos a Saturno atrás, llegando al nodo norte, un ingreso con Pisces, bueno, ahí va. Muy, Pisces, el ascendente está bastante bien con el Neptuno, finalmente son terrenos análogos. Y luego el siguiente lo tenemos el 26 de enero a 0 grados de Aries entrando, y ya Neptuno, ya Aries aquí con Quirón en el ascendente. Tampoco me gusta porque me puede dar la impresión que vamos a tener una que otra pandemia otra vez por aquí con Neptuno. Entonces, ay, no me gustan los tiempos. Por eso digo, hay que estar muy atentos. Este fue el hijo, Neptuno. Ahora vamos a hablar del papá. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Primero, el papá. Saturno recorre 2.5 años cada signo. Neptuno recorre 14 años cada signo. O sea que el papá viene, te pone la lección y se va corriendo. Saturno en Aries está en su signo de caída. Neptuno no tiene dignidad, así que ni caída, ni levantada, ni nada. Pero Saturno sí. Saturno está exaltado en Libra y tiene la caída en Aries. Eso significa que un planeta en su signo de caída no te da nada bueno. Y Saturno es un maléfico. Y alguien me va a decir, bueno, entonces le va a quitar lo maléfico. Bueno, se le va a quitar las cualidades que tiene Saturno y se le van a meter las cualidades de Aries en su zona de sombra. Y ahorita vamos a platicar. Signo de caída para Saturno. Saturno ha estado en Aries, y ustedes chequen, ha estado en Aries en 1937 a 1940. Ahí tuvimos guerra mundial. Del 67 al 69 nos tocó un poco de la guerra de Vietnam. Del 96 al 98 nos tocó ya iniciado el conflicto en Serbia-Herzegovina y la guerra de Kosovo, que fue un ataque y fue una
brutal, ¿no? Una masacre ahí tremenda en la parte de Yugoslavia. Entonces, pues no estuvo tan bonito. O sea, realmente no ha estado tan bonito. Saturno en Aries no nos ofrece lo que quisiéramos de sostén, de estructura, de estabilidad. No lo ofrece porque está en caída. Entonces, ¿qué nos sucede con los líderes? ¿Por qué pienso con los líderes? Pues porque es Aries. Y entonces, Aries siempre nos da un liderazgo muy echados hacia adelante, voy a tomar decisiones, vamos a abrir brecha. Y Saturno no le gusta eso. Saturno quiere estabilidad, quiere sentarse, quiere amarrar las cosas como son, fijarlas. Y pues Aries le dice, muévete, le pica. ¿Y alguien se acuerda que Saturno tiene una hoz? Y Saturno, una de las figuras es un viejito con una hoz. Va a cortar cabezas el hijo de la fregada. O sea, tú pícale las costillas, entonces hay dificultad para ser un líder auténtico, natural, fuerte e independiente, como nos gusta, la gente queremos seguir tal vez. ¿Qué pasa? Vamos a tener una serie de eventos que nos produzcan una falta de confianza y miedo, pero eso es lo que tenemos que luchar, eso es lo que tenemos. Si ya sabemos que las cosas no están fáciles, pues lo último que necesitamos es el miedo para que me entorpezca, pero la gente que no se fije, la gente insegura, pues sí se va a morir de miedo. ¿Qué vamos a ver? Dirigentes impuestos, tiranos, más dictadores, opresores, condiciones de desafío, situaciones violentas y fatales. Y me van a decir, ay Cecilia, qué negativa amaneciste hoy. No amanecido, ya llevo varias semanas. Y tiene que ver con Saturno. Pero quiero contarles, ¿por qué no pienso bonito? ¿Y por qué estoy preocupada por estos tiempos? Este gran reinicio, para ir a una nueva estructura, las cosas tienen que romper. Nos guste o no, a veces podemos empezar desde una crisis. Y justamente es lo que estamos viviendo. Ahorita les voy a dar algunos tips y vamos a platicar. Pero ¿por qué digo de situaciones violentas y fatales? Quien se acuerde de lo que son las partes árabes, recordemos que la parte de la fatalidad es ascendente igual a Saturno menos Sol. Saturno menos Sol. Y muy mal la parte. Nadie quiere la parte de la fatalidad. Y todos los que tuvimos cumpleaños en marzo, probablemente nos tocó esa parte en el ascendente, porque Saturno estaba junto al Sol. La parte de la enfermedad o del infortunio, como le llaman. Depende si es de día o de noche, pero al ascendente es Marte menos Saturno o Saturno menos Marte si es de día o de noche. Otra vez, Saturno menos Marte. El infortunio. Tenemos a Saturno en Aries. No, digamos, no es lo mismo, pero es un saborcito. Por lo tanto, ¿a qué nos manda saber esto? Si yo te digo que vamos a entrar en un invierno, pues protégete, no te metas en conflicto, no te pelees y lo que dije, soluciona. Vamos a tener mucha caída de estructuras, ¿sí? Hay cosas que se van a resquebrajar, sí. Violencia, sí. Sí. No lo digo, vean los años y vean las guerras que tuvimos. O sea, ¿sí es lo que está haciendo? ¿En todo el mundo? No, eso es cierto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a tener tolerancia a la frustración, manejar los conflictos, no pelearnos más. Hay que tener cabeza fría y decisiones basadas en prioridades y no en miedos. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Tienes claras tus prioridades? Porque si no, desde ahí ya empezamos con problemas. Si no tenemos claros nuestros objetivos y nuestras prioridades, cualquier viento nos va a mover y cualquier cosa nos va a dar miedo hasta el ratón que camine abajo. En realidad, tenemos que ser muy maduros para pasar estos años y ya, pero tenemos que hacerlo con precaución. ¿Cuándo va a entrar Saturno en Aries? 24 de mayo del 2025, luego va a salir y va a regresar el 13 de febrero del 2026. Entonces, ¿qué pasa? Quitando Neptuno, Saturno, pues es un tirano en Aries, es un tirano, es gente muy inflexible. El que tenga Saturno en Aries sabrá de lo que estoy hablando. Cuando toma una decisión nadie lo mueve y no les importa cortar cabeza. Aquí están las cartas. Esta es la del 24 de mayo. Tengo a Saturno conjunción Neptuno. Ya entrando aquí todo, ya la Venus
Saliente, muy interesante que tengo a Ceres. A mí me parece que aquí va a haber un conflicto con alimentación, con distribución de alimentación, porque vamos a ver, aquí tenemos a Ceres en Aries, o parte de las guerras van a ser por quién se queda con la alimentación. O también, no sé si alguno de ustedes vio esta escenita de Zelensky con Trump, pero si alguno de ustedes vio el inicio de esa entrevista, se van a dar cuenta que en realidad lo que quieren los gringuitos son las tierras raras, los minerales y seguramente los granos, porque Ucrania es el granero de Europa. Las mismas tierras raras para construir armas y equipo electrónico y baterías son cosas a lo cual Ucrania, entre otros países, pero Ucrania lo tiene, están todo el mundo encima de ellas. No sé si sabían, pero estas tierras raras, una parte de estas minas es lo que está controlando Rusia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las guerras están siendo por comida y por minería. Pero ahorita les voy a contar otra cosa que van a ver. Y el otro punto es Saturno, el 13 de febrero, con Neptuno a 0 grados de Aries. Aquí ya están en conjunción, ¿sí? Ya están en conjunción. Si los ven, la siguiente entrada de Saturno es ya a 0 grados de Aries. La conjunción perfecta se da unos días después, ahorita la vamos a ver, pero aquí ya los tenemos juntitos. Aquí todavía un gradito los divide, pero aquí ya tenemos un grado, pues. Bien, ¿qué sucede? La conjunción. ¿Cuál es el tema aquí? Papá e hijo. El papá duro, severo, y el hijo que se acomoda, fluye, se fusiona, se va con los artistas, se echa una mota por ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Neptuno? Neptuno es suelto, Neptuno es flexible, Neptuno es la cortina de humo, es todo lo místico, lo irreal, lo subjetivo. Saturno es lo concreto, lo directo, lo tangible. El aquí y el ahora reconoce tu realidad. Neptuno es incapaz de hacerte ver una realidad. Es incapaz. Y entonces estamos arrancando en Aries un ciclo de dos principios opuestos. El inicio del zodiaco tropical, que es el punto cero. Ahora, ¿qué ha sucedido en otros casos que ha habido conexiones o contactos Saturno-Neptuno? Está muy ligado a movimientos socialistas comunistas. Muy, 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 ¿no? Y entonces, ¿qué ha sucedido? Por ejemplo, 1917 y tuvimos ahí la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿vale? En 1952 y tuvimos ahí un tema de la Revolución Cubana. Y 1989 y se cayó el muro de Berlín. O sea, cuadraturas o posiciones de este ciclo ocasionan cambios en el sistema. ¿Por qué pienso, por qué tiene que ver con el socialismo Neptuno-Saturno? Porque Neptuno es un poquito esta idealización de un mundo mejor, de estar bien. Pero Saturno quiere poner las cosas en un orden y un control brutal. Y entonces el socialismo al final de cuentas genera pobreza. Es mantenerla todos iguales, pero todos pobres, ¿no? Todos iguales, todos pobres, pero todos iguales. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que vamos a tener movimientos socialistas que se caen, que salen, que surgen. Parte de este control, como les dije, si ya quieren romper el capitalismo, a lo mejor quieren meter modelos de socialismo. Y eso tiene que ver con control de la población. Nuevos modelos de gobierno vamos a tener. La flexibilidad de Neptuno, o quién sabe si la flexibilidad o el engaño de Neptuno, contra la jerarquización y normas de Saturno. ¿Sí? Saturno siempre va a traer dureza, normatividad, coerción y control. Y quiere ponerle un orden al caos de Neptuno, a la armonía de Neptuno. Uf, ¿quién puede poner en orden al mar? Nadie. Pero eso puede ocasionar problemas. Al final de cuentas, Saturno en Aries aterriza su forma de estructurar la sociedad, pero con mucha severidad, con mucho control, con violencia, con precariedad, con restringir la libertad de acción.
Entonces, probablemente nos veamos ante controles o al principio, mientras esté Saturno en Aries, toques de queda en algunos países, controles importantísimos. Y entonces vamos a tener que aprender a vivir de manera diferente. Estas son las fechas de los ingresos de cuando Saturno, por ejemplo, ha estado en la conjunción con Neptuno desde 1846, por ejemplo, aquí los tuvimos. Cada 35 años se encuentran Saturno-Neptuno. Cada 320 años se encuentran en el mismo signo. Así que calcúlenle 300 años atrás, 1700 y feria, 1700 estuvieron juntos en Aries y no habían vuelto a estar en Aries. Y cada 35 años, aquí vamos a ver Saturno, se conjunción con Neptuno, a 27 de Acuario, 3 de abril, 4 de septiembre del 46. En 46 tuvieron 3 contactos, en el 82, luego en el 17, luego en el 52-53, que les conté, 3 contactos, en el 89, 3 contactos. Y ahí también fue cuando un poco Gorbachev, ¿no? Que también liberó a la Rusia. Esto es lo que ha estado pasando. En 1701 es cuando tuvimos esta. Estuve investigando un poco y no encontré muchas fuentes de qué sucedió en esa conjunción. Me encontré mucho de España, pero en realidad me interesan más ahorita otros países. Ahí la tuvimos. Y aquí viene la que vamos a tener exacta. Como les dije, para el 13 de febrero que entra Saturno con Neptuno, ya están a 0 grados de Aries, pero el 20 de febrero ahí está el reset. Ahí arrancamos. Y entonces es ahí, digamos, pero no es ese día. Como les digo, es todo un ciclo que viene. Vamos a platicar dónde pega este ciclo. Cuando saqué el mapa, dije, mira, sobre Groenlandia, bajando la línea en el medio cielo de Saturno-Neptuno, aquí tenemos Groenlandia y le pega a Brasil. Por el otro lado del mundo, teniendo abajo a Saturno-Neptuno, pues nos abarcan Australia, Japón, China, Beijing. Aquí tenemos otro cambio, ¿no? Este cambio de balances. Y otra cosa muy interesante que vi, la línea, ¿no? Porque una cosa es Saturno-Neptuno en el medio cielo, Saturno-Neptuno en el fondo del cielo, que son los largos que ustedes están viendo, pero la línea, cómo cruza, me pareció muy interesante que abarcan Arabia. ¿Qué hay aquí? Reservas de petróleo, ¿por qué no? Entonces, ahí está. ¿Qué está pasando hoy? Estados Unidos está atacando ya a los Houthis. Un grupo terrorista, vamos a atacarlo. Así como atacaron Irán hace años y fue por su petróleo. O Irak, más bien Irak, pues hoy están yendo sobre Yemen. Hoy están. Y esto va a suceder en todo este año. Parte del conflicto se va a poner aquí. Tristemente. Y luego, después de que todo esto sucede, tenemos un cierre de ciclo. El cierre de ciclo es otra vez la convergencia armónica, ¿sí? Pero la convergencia armónica que empezó con una luna nueva el 24 de julio del 2025, para el 29 de julio del 2026 tenemos una luna, pero llena. ¿No les parece interesantísimo que la convergencia arranca con una luna nueva en julio del 25 y cierra, o sea, todos estos cambios que les acabo de contar, y se cierra con una luna llena en el 2026? La verdad, he de confesar que para mí esto es todavía más complejo para poder darle una explicación. O sea, aún no alcanzo a ver la magnitud del cambio en el que estamos cuando veo esta reestructura. Miren la luna nueva. Les voy a enseñar. Voy de regreso. Luna nueva a 2 de León. Júpiter todavía anda aquí en Cáncer, papaloteando, ahí en la familia echando relajo, pero ya Urano en Géminis, Saturno y Neptuno en Aries, con Acuario y la luna nueva. Aquí ya a Saturno ya se salió del encuadre, pero tenemos luna llena, Sol Júpiter, que está bien bonita. Aquí me parece un liderazgo, aquí hay un líder, vuelve a salir un líder muy importante, que tiene mucha bruca. Vean aquí una mujer muy fuerte, luna Plutón, aquí está la luna llena cerrando la cuna, y otra vez, 4 Plutón, 4 grados de Acuario, 4 grados de Aries Neptuno, 4 grados de Aries Géminis,
¿ya? Y la luna llena. Me parece una figura extraordinaria, que son tiempos de cambio. Yo creo que debemos sentirnos orgullosos de tener este cambio, esta crisis. Y vas a decir, oye, pero nos acabas de decir cosas fatales. Sí, pero prefiero decirles un punto de vista, y es mi interpretación, a lo mejor ni tengo razón, y a lo mejor, ¿qué tal si van a salir a cortar margaritas y frutas? Todo está muy bien, ¿no? Pero más vale pensar, más vale abrir los ojos. Y entonces esto me parece extraordinario, como las señales del cielo, ¿no? O sea, se abre y se cierra. ¿Y por qué dije que se cierra? Porque recuerden que una luna llena es una culminación. La luna nueva es la siembra de la semilla. La luna llena es la culminación. Y entonces, pues este cambio no, otra vez, no es un año a otro, porque después de este cambio, justamente todos estos movimientos vienen en un reacomodo de aquí al 2030. Bien, Ya, vamos. Ceci, estamos a 10 minutos Ya de... estoy acabando. Ya estoy Vale, acabando. gracias, gracias. Ya estoy acabando. ¿Dónde queda el Marte-Venus? Muy interesante de esta configuración, cruzando Ucrania. Entonces aquí estamos cruzando Ucrania, aquí están las líneas. Ucrania está siendo una parte central del juego que se tiene hoy. ¿Qué conclusiones tengo? Estas. Nuevos modelos de capitalismo, socialismo, seguro. Cambio en el régimen de propiedad privada, sí, ojo ahí. La obsolescencia de regímenes socialistas y un reacomodo político en Europa, también. Eh, Creo que sí vamos a tener una intervención de USA México, tristemente. Levantamiento o persecución religiosa, esto sí lo veo mucho, además de que veo el Neptuno con el tema de las inundaciones, los tsunamis y los temblores, veo luchas de religiones, ¿no? Al final de cuentas, como les dije, Neptuno toma el sabor de Aries y es más guerroso. Guerras por religión, sí creo que Neptuno en Aries, todo el tiempo que esté ahí nos puede dar, no solo el inicio, sino son 14 años. También veo movimientos con el Saturno en Aries y un poco el Neptuno, es movimientos más intelectuales e individualistas más que de fe. Veo más gente laica y la agenda del 2030 te dice, eres feliz sin poseer nada. Todo está en la nube. Tú tranquilo, tienes todo, ¿no? Pero todo está en la nube, nada es tuyo. Vamos a tener nuevas guerras, perdón, pero sí. Ojo aquí, guerras submarinas. Muchos de las cosas de comunicaciones y de petróleo y de gas son submarinas. Y tenemos a Neptuno en Aries. Ojo aquí. Obviamente contaminación de mares. Vamos a tener pandemias. Ahora vamos a tener líderes muy carismáticos y mesiánicos. O sea, gente como ese Júpiter, Sol en Leo que vi, precioso, frente al Plutón, Luna en Acuario, ¿no? Presidentes impositivos y dictadores muy socialistas. Ahí está el capitalismo contra el socialismo, ¿no? Júpiter, Sol, Leo, socialismo, Plutón, Luna en Acuario. Desplazamiento de la fuerza laboral humana por la inteligencia artificial. ¿Qué tienes que hacer? Confronta y compara fuentes de información. Improvisa y reduce tus posesiones. Depende lo menos posible. Y ya finalmente, define tus prioridades. ¿Dónde quieres estar? Revisa tus seguros, dale mantenimiento a tu coche y a tu casa. Arregla lo que depende de ti, donde vas a estar más seguro. Lo de siempre que les digo, tengan efectivo en su casa, reservas de agua, comida y medicinas. A mucha gente el COVID se los agarró con los dedos en la puerta. Eviten el uso de las tarjetas de crédito. Si hay, ya empiezan a ver los ataques cibernéticos, ya empiezan a tumbar Twitter, ya empiezan a tumbar los bancos. Atención, si sigues manejando todo en línea y tu dinero está ahí, ¿qué vas a hacer? Ten tus planes de emergencia. Aquí en Yucatán estamos muy acostumbrados por los huracanes, pero la gente de repente vive como en Disneylandia. Súper importante esto. Mantente en relaciones con tus grupos, la gente, establece el contacto humano, por favor, de nuevo. No, olvídate del celular, ve y visita, invita a tu casa, conecta, por favor, entre humanos nos debemos entender y ahorita van a ver al final por qué. Confía más en la internet satelital que en la fibra óptica, porque si es cierto que nos revientan en los mares los cables, vamos a tener mucha interrupción. Enfócate en lo que es importante, es de verdad, ¿qué es importante para ti y para tu vida? Y ojo,
Cuida a quién estás alimentando. Andan muy felices con la inteligencia artificial. No se están dando cuenta de lo que viene. Cuida a quién estás alimentando. Gracias. Terminé a tiempo. Querida Cecilia, muy, muy esclarecedora tu ponencia, muy Muy necesaria. dura, yo, perdón, pero No, es súper bien, muy bien. Y es un gusto, como siempre, escucharte, oírte. Y la idea de este congreso es precisamente frente a todos los movimientos que estamos presenciando ante este ajuste y desajuste, ante este parto que estamos viviendo, tener varias versiones, que cada uno tome lo que considere que es útil. Me parece muy clave algo que tú mencionas al final es, acuérdese que tiene vínculos, personas, seres humanos de carne y hueso. Es algo que venimos diciendo hace bastante tiempo, recuperar los vínculos, fortalecer los vínculos, nutrir los vínculos para poder entre todos asumir, ayudarnos, compartir. Va a ser muy clave compartir, aprender a compartir. Es un placer, querida Ceci. Muchas gracias. Ahí queda la grabación para que la puedan observar, para que puedan eh, deleitarse escuchándote y aprender, porque cuando tú hablas, lo que haces es que das una clase magistral. gracias, gracias. Qué lindo, muchas gracias. Y los invitamos a que en media hora nos vemos con el siguiente ponente, que es una conferencia muy interesante de Eduardo Carvalho. Él es un psiquiatra junguiano, terapeuta, y trae un tema muy importante para todos nosotros, para nuestra formación como astrólogos, también para la cultura general, que es Jung, arquetipos y sincronicidad, el cosmos como espejo del alma. Entonces los esperamos en media hora. Ceci, de corazón, muchas gracias. Gracias, Muy, Martín. me dice como decía un compatriota tuyo, don Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. No, gracias a ustedes por escucharme. No tengan miedo, vamos a salir adelante. Hay que poner atención. Bueno, Ceci, muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.